Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Muy buenas tardes, arranca un nuevo Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Soy Emanuel Rodríguez desde Córdoba, les saludo y le doy la bienvenida a mi compañero en este privilegio de la charla, en esta aventura de la conversación, en este espacio que realmente agradecemos muchísimo a toda la familia del Destape Radio por permitirnos, por darnos este verdadero privilegio de tener 2 horas para conversar con un entrevistado todos los sábados aquí, o una entrevistada, por supuesto, como va a ser en el caso de hoy, aquí en el Destape Radio. Desde Berazategui llega el señor Luis Sarranz. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, aquí estamos saludándoles a todos desde la tercera sección del conurbano bonaerense, este bastión peronista que en este contexto siempre se revitaliza. Y bueno, con el gusto, como cada sábado, de saludarles y de comenzar un nuevo programa en esta tarde de sábado, hoy con la posibilidad de conversar sobre esos temas que nos inquietan y que tienen que ver, tienen una dimensión de la profundidad, también sirven para explicar momentos como este. Absolutamente, ha sido una semana complicada, obviamente, ha sido una semana en donde todos hemos tenido que aprender a lidiar con el resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y me parece que en la conversación que les vamos a proponer para este sábado hay una clave también para volver a lo importante, para volver a aquello por lo que peleamos, por citar una canción que Marcelo Figueras pone bastante seguido en Big Bang. Esto es por lo que peleamos. Bueno, para no perder ese eje, ¿no? Para no perder eso que nos une y que nos da muchísima fuerza, aquello por lo que peleamos. De eso vamos a hablar en este Fuera de Contexto en este sábado. La propuesta del día de hoy, la invitada es Fabiana Rousseau, psicoanalista, fue coordinadora del área de psicoanálisis y derechos humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Jurídico y fue directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, creado durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005. Este centro de asistencia, bueno, ella estuvo a cargo hasta el año 2014, sobre el cierre del gobierno de Cristina. Justamente tenía como función abordar y acompañar a las personas víctimas de la violencia del genocidio, y bueno, sobre eso vamos a estar conversando las próximas 2 horas con Fabiana Rousseau. Una fecha muy particular para hablar con Fabiana. Ustedes saben que hoy, 18 de septiembre, se cumple un nuevo e infausto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2016. Desapareció sin que existan noticias sobre qué le sucedió en medio del proceso, de uno de los procesos judiciales en donde se estaban juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial en Argentina. Además, bueno, esta semana recordamos un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, esta bien triste
recuerdo que nos trae la dictadura y siempre, bueno, esto está en el marco de nuestras preocupaciones habituales, estas temáticas, ¿no? La profundidad del genocidio llega hasta nuestros días porque un genocidio no termina en el momento en que termina la dictadura que lo lleva a cabo, y por eso muchas de las cosas, de las situaciones y de las preguntas que nos hacemos como sociedad en este contexto, cuando nos preguntamos cómo se vota, por qué se vota lo que se vota, bueno, es insoslayable también hablar de las marcas, de las huellas que deja el genocidio en una sociedad, ¿no? Exactamente, Luis, y más en una fecha como hoy que nos hace recordar que durante el gobierno anterior el genocida Miguel Echecolás, principal señalado y sospechoso por la segunda desaparición de Jorge Julio López, de hecho, bueno, Jorge Julio López desaparece durante el juicio a Miguel Echecolás. El gobierno anterior, decíamos, intentó y durante algunas semanas lo logró que Miguel Echecolás conviviera con los vecinos de Mar del Plata, por ejemplo, en una situación de absoluto privilegio por una prisión domiciliaria luego de haber cometido tantos crímenes aberrantes, crímenes de lesa humanidad a los cuales no les corresponde en absoluto la posibilidad de una prisión domiciliaria. Sobre todas estas cuestiones vamos a estar conversando con Fabiana Rousseau para pensar, repensar y hacernos las respuestas, plantear las preguntas para hallar las respuestas a estos interrogantes que nos inquietan, que nos preocupan y que nos ocupan buena parte de nuestro tiempo. Recuerden, como cada sábado, que nos acompañamos a través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter para intercambiar impresiones, sensaciones, comentarios sobre la entrevista y también para que nos vayan contando desde dónde nos escuchan y podamos armar el mapa de oyentes de Fuera de Contexto. Que sirva también como un pequeño aporte en esta semana tan complicada en donde desde algunos sectores de la militancia del campo nacional y popular se empieza como a cuestionar la naturaleza del pueblo, ¿no? Por su voto. Bueno, que este aporte de Fuera de Contexto sirva para pensar que este pueblo es el que llevó a los genocidas a la cárcel común. La única sociedad en toda la historia del mundo que logró juzgar a sus propios genocidas. Nos metemos entonces en la charla con Fabiana Rousseau, que ya llega a Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Como anticipábamos al inicio del programa, entonces llegó el momento de darle la bienvenida aquí en Fuera de Contexto a nuestra invitada del día de hoy. Es psicoanalista, fue coordinadora del área de psicoanálisis y derechos humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Jurídico entre los años 99 y 2009. Fue directora del Departamento de Investigaciones de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Fue fundadora y exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre los años 2005 y 2014, es decir, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Vamos a conversar sobre eso. Fue también coordinadora del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado en juicios de lesa humanidad. Y en el año 2016, ya más cerquita en el tiempo, fundó la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria, que dirige desde entonces y que reúne a profesionales y activistas especializados en políticas públicas en materias de derechos humanos. Está ya con nosotros Fabiana Rousseau. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Fabi, por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un honor para mí. Como sabés, soy admiradora de ambos, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias. Bueno, para empezar esta charla quisiéramos bucear en algunas conceptualizaciones que nos permitan dimensionar ciertos aspectos. Por ejemplo, la memoria, que muchas veces es desconsiderada de su aspecto del presente, de su contexto actual. Por eso, para comenzar, queríamos preguntarte qué significa hablar de la memoria en un país que atravesó un genocidio 45 años atrás. Claro, es una gran pregunta. La verdad que es una gran pregunta porque
estamos muy habituados a, de alguna manera, después de 45 años, y quizás como no puede ser de otro modo, a repetir muchos modos y muchas frases en relación al tema de la memoria. Una de esas formas de repetición, y es verdad, se construye a nivel social, tiene que ver con pensar en una suerte de mandato memorístico, como yo lo llamo, ¿no? Que es suponer que tenemos que estar todo el tiempo atentos a recordar porque hay algo que acecha que es el olvido, ¿no? Y sin embargo, uno lo que al mismo tiempo puede escuchar, puede ver, puede percibir, es cómo aquellos episodios traumáticos, aquellos hechos que han dejado marcas, huellas tan profundas en la sociedad, insisten en su retorno todo el tiempo. Mucho más allá, digamos, de lo que se puede calcular. Incluso hay una apelación a la memoria como si fuera un problema de una temporalidad, ¿no? Es decir, bueno, como pasaron muchos años, uno a medida que pasa el tiempo se va olvidando. Bueno, es todo lo contrario pareciera ser, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, tenemos que pensar en una forma del tiempo que no es solamente el tiempo cronológico, sino que es el tiempo en cómo se construye subjetivamente, en cómo se construye inconscientemente y cómo operan esas marcas, ¿no? A través de una temporalidad absolutamente distinta a la del tiempo cronológico. Por eso me parece que, bueno, que hay que tener cierta, lo voy a decir así, cierta confianza, ¿no? En que esas huellas están efectivamente inscritas en las marcas que han quedado, digamos, de los hechos más atroces, traumáticos y más dolorosos, que bueno, que en estos últimos años hemos visto, digamos, sus manifestaciones de diversas maneras. Uno lo puede ver tanto desde la cuestión más singular, de cómo eso retorna en cada quien, como también en algunos episodios sociales. El otro día estaba escuchando precisamente uno de los programas de ustedes, donde estuvo mi querido amigo Carlos Rosansky, y él, no sé si él o alguno de ustedes le preguntaba por aquel hecho tan contundente de la manifestación social ante el fallo del 2x1, y yo creo que ese episodio, que yo también me acuerdo escribí por esos días y lo titulé El fallo fallido, ¿no? Ese episodio, digamos, lo que puso en juego, lo que puso en evidencia es que ese pretendido fallo de la Corte, que falló, produjo, digamos, una falla en ese intento de impunidad o esa suposición de olvido, podríamos decir, y que fue fallido en el sentido de cómo uno puede pensar en términos psicoanalíticos el acto fallido, es decir, retornó, ¿no?, aquello que era impensable en la sociedad en su conjunto. Es decir, en ese acto, en esa manifestación, por primera vez se vieron compelidos a salir a la calle personas que nunca habían participado ni del movimiento de derechos humanos, ni de las manifestaciones de los 24 de marzo, ni de nada que se le parezca. Sin embargo, el hecho de que existiera la posibilidad de que se levantaran las barreras que separan a los torturadores de los torturados y a los torturadores de la sociedad, que hasta ese momento no se sintió ni siendo destinataria de lo que ocurrió, ni fue torturada, digamos, de modo directo. Sin embargo, se estableció una especie de terror de que se levantaban esas fronteras, y me acuerdo que muchas personas con las que había conversado por esos días planteaban que era una especie de, digamos, de un terror inscripto en esta idea de que se podían volver a rozar esos cuerpos, ¿no? Y que empezaban a retornar entonces escenas, testimonios de momentos vividos que hasta ese momento no se habían hecho evidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, hace unos años atrás, me acuerdo que un taxista que dio una declaración, dio su testimonio en un juicio por lesa humanidad, dijo, hace muchos años de esto, que
que él lo que había vivido durante esos años como taxista era vivenciar escenas, él tenía el turno noche, trabajaba en el turno noche, vivenciar escenas en donde, por ejemplo, ver mujeres en la madrugada en camisón con niños pequeños en la calle, o tener que llevar a alguien en el taxi, digamos, totalmente golpeado, digamos, en una situación terrible, a un lugar donde no tenía ni dinero, y que en ese momento, claro, se naturaliza, ¿no?, la convivencia con el terror, con el horror, y que recién cuando fue convocado para su declaración, él ahí, en ese momento, como que pudo abrochar todos estos sentidos, es decir, que había sido testigo directo de todas estas situaciones, ¿no? Yo creo que me acordé cuando fue lo del 2x1, como de estos testimonios, de estas personas que habitaron esta sociedad, digamos, y que bueno, que no tuvieron nada que ver hasta aquí, hasta que algo sucede y el terror retorna en sus cuerpos de un modo muy particular. Y además, bueno, la movilización del 2x1 significó además la emergencia de una nueva voz social, que bueno, que eso también tiene toda una dimensión muy profunda, que es la de que por primera vez se van a la calle los hijos de genocidas, ¿no? Fabiana, me quedé pensando en esto de tener cierta confianza en las huellas que quedan en las marcas, y me surge preguntarte si alguna vez pensaste en por qué no hay una memoria colectiva tan sólida como la hay en relación al genocidio durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica y empresarial en Argentina, con respecto a, por ejemplo, el bombardeo de Plaza de Mayo o el golpe de Estado del 55, que no hay una construcción de una memoria colectiva semejante. Y de hecho tuvo que ser una política de Estado durante el gobierno de Cristina, la reconstrucción. Por primera vez durante el gobierno de Cristina se tuvo acceso a al menos a una lista de víctimas, y digo, fue también un acto genocida, y sin embargo no hay una memoria construida de la misma dimensión que la hay en relación a la última dictadura. Sí, efectivamente, la respuesta creo, o una de las respuestas posibles es lo que vos acabas de mencionar, que es el Estado asumiendo esa memoria. Es decir, cuando se trata de crímenes de Estado, ¿no?, cuando se trata, digamos, del involucramiento y de la responsabilidad del Estado en esos crímenes, que el Estado asuma esos crímenes y que de alguna manera certifique la existencia de esos crímenes, ¿no?, me parece que le da un estatuto muy particular a esos hechos, a esa memoria. Nosotros tenemos por lo menos el contrapunto entre los episodios que vos contás, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa que en una situación como la del bombardeo 55 hubo que, de alguna manera pasó de largo? Es decir, esas marcas estuvieron, por supuesto, siempre presentes, digamos, pero quedaron acotadas, pareciera ser, a un sector muy específico que podemos definirnos como el universo de las víctimas directas de esos episodios, pero con una sociedad que miró para otro lado, como también miró para otro lado la sociedad, digamos, durante los episodios del último, digamos, genocidio, el terrorismo de Estado en Argentina, digamos, del 86 al 84. Ahora, ¿qué sucede? Claro, cuando se puso en marcha la política pública, la política estatal de reparación a las víctimas, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bajo la gestión de Eduardo Luis Duhalde, digamos, y precisamente bajo la presidencia de Néstor y de Cristina después, se tocó ese universo por primera vez de víctimas del Estado, en donde además fue necesario reconstruir un lazo de confianza entre el Estado y las víctimas del Estado, que no es un lazo obviamente sencillo, ¿no? Sobre todo por la historia que teníamos atrás, por el derrotero testimonial por el que habían transitado los sobrevivientes y
por la cantidad de situaciones que hemos vivido, digamos, causa 13, bueno, leyes de impunidad, y luego estas instancias que fueron los juicios de la verdad, en donde, bueno, se testimonió, pero no había consecuencias penales. El hecho de que entonces el Estado asumiera, además, el juzgamiento y las políticas reparatorias anudadas, porque entonces ya no era como el menemismo cobrar las indemnizaciones a cambio, vamos a decir simbólicamente, de la justicia, porque estaban canceladas las vías de la justicia, pero en cambio había leyes de reparación, de indemnización económica, ¿no? Yo creo que con la asunción del kirchnerismo lo que se produjo es la construcción de un nuevo significante en torno a estos episodios, que además permitió leer retroactivamente los bombardeos del 55, porque de hecho las leyes reparatorias que se implementaron a partir, o que se pusieron en marcha de un nuevo modo, de un modo más digno, con un recubrimiento ético respecto de esas leyes. Algunas ya existían desde la época del menemismo y otras se ampliaron durante el kirchnerismo, y ampliaron derechos retroactivos hasta los sobrevivientes de los bombardeos del 55. Entonces, digamos, se abrió todo un universo. Uno podría decir, por supuesto, que a ese sector de la sociedad se llegó tarde, ¿no? Pero me parece que las marcas en el espectro social son muy fuertes, porque no hubo, además, más remedio, y por una decisión de una política pública, que asumir entonces también, digamos, las consecuencias en aquellos sobrevivientes. Hablamos de genocidio, digamos, una de sus dimensiones es que no termina en el momento histórico en que termina, digamos, esa dictadura, ¿no? Su legado se extiende más allá del tiempo, ¿no? Hablamos de la destrucción total o parcial de un grupo nacional para imponer, digamos, ideología o nuevas formas de construcción social del grupo dominante. En ese sentido, la dictadura termina a fines del 83, pero sus consecuencias se expanden en el tiempo. 45 años después de aquel momento, ¿qué traumas perduran, digamos, qué traumas configuran el tejido, el cuerpo social en la Argentina de hoy? Bueno, en relación a qué trauma, el trauma es el terrorismo de Estado en sí mismo, en principio. Es decir, el trauma es haber pasado por ahí, ¿no? Es haber tocado todos los límites, es haber pasado los límites de lo representable, de lo imaginable, de lo contable, de lo que se puede nombrar. Es decir, hay una cantidad de situaciones, la gran mayoría de las situaciones que transcurrieron al interior de los centros clandestinos, pero también, digamos, con lo que se convivía en lo social, que son innombrables. Y por más que uno las escuche todo el tiempo, cada vez que las escuchás, las volvés a escuchar, volvés a enfrentarte con los límites de la representatividad que eso tiene. Es decir, no hay representación posible, no hay simbolización posible de eso. Entonces, en principio, lo que yo creo es que el trauma, las marcas de ese trauma, hoy es haber pasado por esa experiencia. Y entonces, así como decíamos hace un rato, que, digamos, esa memoria o esos efectos retornan de distintas maneras, a una temporalidad inesperada, en situaciones que a veces uno no sabe ni de dónde vienen y sin embargo se imponen, ¿no? Lo toman al sujeto, nos toman, quedamos tomados por esas situaciones inexplicables. También es cierto que ese modo de retorno inesperado nos hace ver que por ese trauma volvemos a pasar cada vez, ¿no? Y además, porque como estamos insertos en esa temporalidad que recién decíamos, no es solo, no es cronológica, hay otro motivo por el cual no es cronológico, y entonces yo siempre digo que no por estar a 45 años de los hechos estamos más lejos de los hechos, en absoluto. Y es que nosotros como sociedad convivimos todavía con al menos 300 cuerpos desaparecidos vivos, que son las personas que están apropiadas y que están ante nuestros ojos, posiblemente nos topemos con ellos, nos rocemos y no sabemos
no sabemos quiénes son, están desaparecidos a nuestra vista, entonces como sociedad convivimos con cuerpos desaparecidos vivos y convivimos con muchos cuerpos desaparecidos muertos, que es precisamente por las características de la clandestinización de los crímenes de Estado, son aquellos cuerpos que todavía no se han podido unir, digamos, los restos con los nombres, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué sociedad puede suponer que está, digamos, fuera de lo traumático o está fuera de esas dimensiones y esas marcas tan dolorosas o tan determinantes cuando convive todavía con esos crímenes que son imprescriptibles, es decir, que se siguen cometiendo? Por lo tanto, nosotros convivimos y coexistimos con la existencia de esos crímenes en la actualidad. Además, nos tenemos que preguntar qué sociedad, digamos, no porta marcas muy profundas cuando tiene en su historia la coexistencia de tantos cuerpos insepultos, digamos, cuando esto justamente es lo que atenta contra uno de los ritos civilizatorios más importantes. Entonces, bueno, yo creo que sería muy difícil decir que nosotros estamos alejados de esas marcas. Y en ese sentido, ¿de qué manera los juicios de lesa humanidad, las condenas, el proceso de enjuiciamiento opera como instrumento reparatorio? Bueno, opera como instrumento reparatorio en muchas dimensiones. Por empezar, como psicoanalista tengo que decir que aquí siempre cuando se introduce la palabra reparación, establezco como una especie de distancia entre lo que la justicia dice que es la reparación y lo que es la reparación para cada sujeto, ¿no? Es decir, hay una definición de lo reparatorio a nivel judicial, a nivel jurídico, que es muy importante y que ha hecho posible, digamos, que se construyeran una cantidad de mecanismos y de instancias por las cuales los estados asumen a través de las políticas reparatorias la responsabilidad de sus crímenes, pero también es cierto que luego está el impacto subjetivo y la dimensión que adquiere la política reparatoria para cada quien, ¿no? En ese sentido, entonces, los juicios, al abrir, digamos, este lugar a la palabra, al derecho a la palabra, ¿no? Más que a la obligación, porque son testigos y por un lado tienen la obligación de testimoniar, pero por otro lado, en estos casos, digamos, son sujetos que tienen el derecho de poder testimoniar. Me parece que en la gran mayoría de los casos, el hecho de poder testimoniar frente a un tribunal, frente a la sociedad y de poder relatar lo vivido, en muchos casos, además, después de casi 40 años de silencio, porque muchísimas personas no han podido relatar los hechos vividos, digamos, ni siquiera en la intimidad en algunos casos. Creo que de por sí eso, sí, efectivamente es una dimensión muy importante de lo reparatorio, que es hablar en el contexto de lo social y en el contexto de lo jurídico, contar lo sucedido. También ahí, siempre con la advertencia de que hablar tiene sus consecuencias, es decir, que la justicia no puede extremar lo que tiene para decir la víctima, digamos, sobre lo sucedido, ¿no? Porque justamente estamos ahí, es decir, estamos en ese terreno complejo, difícil, muy contradictorio, digamos, de mucha tensión entre el sujeto al cual el derecho le dirige su interrogatorio, su pregunta y lo hace hablar, y el sujeto que responde en esas escenas judiciales, que es un sujeto, bueno, dividido por el lenguaje, con inconsciente, con límites, con olvidos y con todo lo que nos pasa a las personas que hablamos, que somos sexuadas inmortales, ¿no? Entonces, en ese terreno, me parece que en esa tensión se juega siempre este tema de qué es lo reparatorio, qué es lo que le hace bien a cada quien, qué es lo que, si está lo general del para todos la ley, y luego está el impacto de eso en cada sujeto, ¿no? Fuera de contexto.
Yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Continuamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio en esta tarde de sábado. Muchas gracias a la gente que nos acompaña con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter, donde nos hacen saber que están ahí del otro lado escuchando y siguiendo esta conversación con Fabiana Russo. Ustedes lo saben, pero quienes no lo saben se pueden sumar al chat de oyentes en Telegram del programa. Lo buscan en Telegram justamente, en la aplicación de mensajería instantánea, en la lupita ponen Fuera de Contexto chat, y allí se pueden sumar a este chat donde van surgiendo distintos intercambios, propuestas, miradas sobre el programa y también, por supuesto, sobre cuestiones vinculadas a la militancia a partir, ¿no?, de que los oyentes y las oyentes constituyen un fuerte campo de la militancia. Como hacemos cada sábado, les invitamos a leer las versiones escritas de las entrevistas que hacemos en este ciclo de conversaciones aquí en el Destape Radio, que se publican, la versión escrita, en el sitio de contraeditorial.com, la revista de análisis político que está saliendo en papel también. En la versión virtual la pueden encontrar en contraeditorial.com. Ahí no solamente están todas las entrevistas que hicimos en este ciclo, en Fuera de Contexto, hay notas imperdibles. Personalmente quiero recomendar el análisis que hizo Roberto Caballero el 13 de septiembre, o sea, el día siguiente de las PASO, una editorial profunda, certera, con una enorme capacidad de análisis que me parece que ayuda muchísimo a comprender lo que pasó en las PASO y lo que debería empezar a pasar a partir de ahora.
Contundente realmente el análisis de Roberto, a quien le mandamos un fuerte abrazo, como también a los compañeros de Hospica, la obra social de los trabajadores y trabajadoras del cuero, que hacen posible que Fuera del Contexto salga al aire, así que fuerte abrazo para ellos y ellas también, como cada sábado. Así es, si te parece, seguimos en esta conversación con Fabiana Rousseau. La verdad que me fascina la claridad conceptual, la capacidad que tiene Fabiana para articular su discurso. Estoy bastante encantado. Lacaniana, se le nota la formación lacaniana. Voy a hacerle una pregunta al respecto. Muy bien, perfecto, sí, la verdad muy, muy interesante cómo pone sobre la mesa algunas cuestiones que parecen estar de fondo, pero que están muy, muy de frente, ¿no? Cuando pensamos la coyuntura y la realidad de todos los días. Seguimos conversando con Fabiana Rousseau. Estás en Fuera de Contexto, estás en el Destape Radio. Fuera de Contexto, todo se presta. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Fabiana Rousseau. Estamos hablando sobre las marcas del genocidio y a su vez todo el proceso de memoria, verdad y justicia que ha construido la sociedad argentina a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos y sobre las consecuencias que todo eso tiene en los días actuales. Recién hablabas, Fabiana, de toda esa dimensión del testimoniante, de la víctima, y bueno, como fundadora y ex directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, que se creó durante el gobierno de Néstor y que continúa a lo largo del gobierno de Cristina. ¿Qué labor llevaba a cabo el centro? ¿Cuál era el trabajo cotidiano en torno a esta temática? Bueno, asumimos, podríamos decir, todo lo que tenía que ver con el tratamiento, el acompañamiento, la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, en todo el país, porque hay que decir que si bien eso funcionaba dentro del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por supuesto hemos tenido desde el inicio una decisión muy importante de llegar a todos los lugares en donde se producían juicios, donde se desarrollaban juicios, y también empezamos a entender a lo largo del trabajo que no era necesario, digamos, pensar en el impacto, como recién hablamos del impacto en lo social, tampoco es que el impacto de lo testimonial era solo en quienes testimoniaban, es decir, que había provincias que al comienzo del proceso judicial no tuvieron juicios inmediatamente, después casi todas lo tuvieron, pero en ese momento no, estamos hablando del año 2006, 2007, pero que sin embargo el impacto que había sobre posibles testimoniantes en otras causas nos llevó a tener que armar equipos, redes de trabajo, digamos, y de mucha articulación al interior del Estado en todos los estados provinciales. Y debo decir que además, como en Argentina, a diferencia de otros países de la región, en particular del Cono Sur, que formaron parte, digamos, de lo que fue la coordinación represiva, es decir, que transitaron por experiencias muy similares a las nuestras, a diferencia de esos países que en esos momentos no tenían juicios, y la Argentina fue el primer país que sí tuvo juicios de estas características, aquí se desarrollaron al menos 2 juicios en los que a mí me tocó, digamos, participar como directora del centro, que eran el de Automotores Orletti y el de Plan Cóndor, ¿no? Entonces, eso significó que había en juego un grupo de testimoniantes, de testigos de otros países, de esos países de la región, que no tenían procesos judiciales y que además tampoco tenían equipos que estuvieran pensando estas problemáticas. Es decir, como en la Argentina había habido, hasta que el Estado articuló toda la lucha de los organismos, de las madres, las abuelas, de los hijos, de los sobrevivientes, digamos, el Estado asume esa lucha, la articula a nivel estatal y
produce políticas públicas a partir de esto. En esos países todavía esto no estaba, digamos, no formaba parte de las políticas públicas, vamos a decir. Entonces había sí, como muchos años antes en nuestro país, organismos de derechos humanos, equipos psicoasistenciales, equipos que acompañaban, equipos que hacían esa tarea, pero no eran parte de las políticas públicas. Entonces nos ocupamos de viajar por todos esos países y de producir equipos en distintos ámbitos estatales, porque cuando uno habla del Estado parece que lo tiene que hacer el Ministerio o lo tiene que hacer la Secretaría, pero el Estado está formado de todas las instituciones que lo conforman. Entonces, esta es otra lucha, otra disputa que dimos, es decir, un profesional de un servicio público de salud mental es un funcionario del Estado en el momento que recibe una víctima del Estado, ¿no? Un docente titular de una cátedra sobre derechos humanos en la universidad es alguien que lleva adelante y encarna un lugar en representación del Estado en esa instancia académica. Entonces, la responsabilidad, la articulación, la implicancia que empezamos a intentar que tengan todas esas organizaciones del Estado dentro de las políticas públicas fue muy fuerte. Y yo creo que logramos que se produzca un viraje, digamos, respecto de cómo pensarse en representación del Estado en esas instituciones, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que hicimos, además del acompañamiento directo a las víctimas en los juicios, de escuchar cuáles eran sus necesidades, de tratar de mediar entre este sujeto del derecho, como decíamos recién, que es el que le dirige su palabra al Poder Judicial, y lo que le pasaba a la persona que llegaba a testimoniar. Además de eso, y además de ocuparnos de cómo hacer humana esa política indemnizatoria y traducirla en políticas reparatorias, sino en políticas meramente vinculadas al cobro, digamos, indemnizatorio, sino en el contexto de una dignificación, digamos, de esas políticas. Además de todo eso, también nos ocupamos mucho de lo que recién les comentaba, que es intentar articular muy fuertemente una nueva perspectiva al interior del Estado. Que el Estado no sea solamente aquel que reproduce locamente formas burocráticas, sin sentido, sin pensar, sino que un Estado que se podía, digamos, involucrar de algún modo en que los mecanismos por donde transitaban las víctimas, cuando ingresaban a esos laberintos burocráticos, tengan algo que ver, digamos, con ese dolor con el que ingresaban. Es decir, algo que a mí me gustó llamar durante muchos años unas políticas sobre el dolor, ¿no? Porque esto es algo, digamos, que marca una diferencia abismal. ¿Cómo se trabaja una política sobre el dolor? Ese concepto me parece, me llama mucho la atención. Sí, bueno, lo pensé así después de escuchar muchísimas, obviamente por muchos años, digamos, tanto afuera del Estado como dentro del Estado, como psicoanalista, como funcionaria, digamos, en las múltiples funciones que tuve sobre este tema, después de pensar qué es lo que el Estado tenía que introducir, digamos, como, vamos a decir así, como alianza entre aquello que era la reproducción de las políticas públicas, que ya existían algunas, en algunos ministerios. Por ejemplo, existían, cuando nosotros asumimos en 2004, 2005, digamos, esta tarea al interior de la Secretaría de Derechos Humanos, existían centros de asistencia a víctimas en todo el país, pero claro, por ejemplo, a víctimas de delitos complejos o delitos de tránsito, y violencia intrafamiliar, es decir, víctimas de distintas cosas, ¿no? En donde el Estado tiene una función diferente a las víctimas del Estado, ¿no? Entonces, esa forma de pensar a las víctimas desde los programas estatales hasta ese momento no se condecían con el modo de pensar a la víctima que llega al Estado 30 años después, en ese momento, a decirle al Estado y a testimoniar frente al Estado lo que el Estado le había hecho, digamos, y que además no había investigado, y que además no había hecho justicia, y que además no había hecho casi nada con eso.
todo lo habían hecho los organismos, digamos, todo lo habían hecho las propias víctimas. Las investigaciones con las que se asumieron los procesos judiciales en gran medida fueron con los datos que aportaban las propias víctimas. Es decir, que tuvimos muchísimos años de impunidad en la Argentina, y esto significó que cuando se cambió la perspectiva desde el Estado, no alcanzaba con apelar solo a las políticas, a los programas, digamos, a los planes, sino que había que pensar una lógica dentro del Estado, que a mí me parece que tenía que ver con introducir esa dimensión del dolor. Por eso hablo de las políticas del dolor. Si el Estado no puede introducir la dimensión del dolor y le pide a las víctimas que hable y no escucha lo que dicen, o no les importa lo que dicen, o no hay nada para asumir las consecuencias de lo que se dice, ahí hay un gran problema. Y de hecho lo hemos visto esto reflejado en muchos otros países en la región que implementaron algunas políticas de memoria, de verdad, o digamos fundamentalmente de memoria y de verdad, como las comisiones de verdad, como todo lo que es ese universo, la justicia transicional, pero que después las víctimas quedaban reducidas, es decir, la palabra de la víctima quedaba reducida a un mínimo engranaje dentro del dispositivo burocrático, en donde lo que dijera la víctima no cambiaba en nada la decisión estatal. Entonces, yo creo que ahí la ansia que introduce el dolor, cuando se convierte en una política, el Estado la asume como tal, divide al propio Estado. Divide al propio Estado. Es decir, yo he escuchado incluso a muchos jueces en los años que estuve, digamos, trabajando, ¿no?, a cargo del programa de acompañamiento, pero en particular un juez que al comienzo de los juicios, claro, los jueces tampoco habían juzgado crímenes de lesa humanidad o crímenes de terrorismo de Estado o crímenes de genocidio en Argentina, habían juzgado otro tipo de crímenes, estaban formados en otro terreno penal. Pero escuché a un juez decir, bueno, mire, la verdad es que no sé cómo voy a seguir adelante escuchando esto durante todos los días, 8 o 9 horas, este horror, estoy totalmente dividido, no puedo dormir, tengo miedo. Es decir, un juez, que es el que encarna ese lugar, ¿no?, intocable, intachable, indivisible. El juez, digamos, en su altura, por supuesto, está distanciado de los problemas de los mortales. Y yo creo que el dolor de las víctimas agujereó ese lugar en los jueces, dividió ese saber absoluto, los atravesó con todas las preguntas que trae, digamos, la potencia de ese dolor indescifrable, ¿no? Hablamos de los testimonios de las víctimas. Vos recién decías hace unos minutitos también la dimensión de lo indecible, ¿no? Esta cosa que atraviesa de manera tan profunda el dolor, y recién relatabas esta función, este rol del Estado. Quisiera preguntarte respecto del valor del testimonio, que, bueno, en los juicios de lesa humanidad ha impulsado e inspirado muchos trabajos, muchas reflexiones. ¿Cuál es el valor de un testimonio en un juicio de lesa humanidad cuando la víctima tiene que, de alguna manera, reponer y revivir esas situaciones tan horrorosas? Bueno, son como dos cuestiones, porque el valor es absoluto, es radical, en el sentido de que, por supuesto, digamos, el Estado terrorista no escribió sus crímenes, los clandestinizó, borró toda huella. De hecho, la invención de la figura de desaparición con el estatuto que cobró en la Argentina da cuenta de ello, ¿no? Es decir, esa pretensión, digamos, de no responsabilizarse absolutamente por nada, y además crear un crimen a la altura de esa falta, digamos, de responsabilidad. La desaparición, bueno, por supuesto, creo que los genocidas consideraron que era mucho más sencillo hacer desaparecer y que no iba a retornar esa figura del modo que retornó en la Argentina, ¿no? Creando, yo digo con esto siempre, un nuevo significante, un neologismo. Es decir, no porque la palabra desaparecido sea una invención y no existiera, sino porque se inventó una nueva lógica en torno a la palabra desaparecido. Se la tuvo que pensar desde otro lugar e incluso impregnó todo lo social. Incluso en la Argentina uno hoy dice la palabra desaparecido, desaparecida, y casi que remite exclusivamente a eso. Es decir,
los investigadores, los académicos de otros lugares del mundo que estudian sobre la desaparición forzada de personas y hablan de la figura del desaparecido, se remiten sistemáticamente a la Argentina como la que creó la figura de la desaparición. Porque no es, hay un pequeño detalle, no es la figura de la desaparición forzada de personas que jurídicamente existe en los tratados internacionales, el desaparecido, la desaparecida, ahora las nuevas generaciones que dicen les desaparecides, es decir, son un modo de nombrar específico que tuvo esta sociedad para que esa ausencia se convirtiera en una presencia absoluta, que no dejara lugar, hueco, que no sea tocado por esa figura. Entonces, en ese sentido, la existencia de ese crimen, de ese delito que creo que supusieron como mucho más sencillo y no se calculó el retorno inconsciente de esto, digamos, fue precisamente para no dejar ninguna marca, ninguna huella, ni hacerse responsable por nada de estos crímenes. Entonces, la palabra de las víctimas, sus testimonios, son la prueba con mayúscula, ¿no? Es decir, todo lo que sucedió está inscrito en las memorias de los sobrevivientes y sus familiares, y es más, cuando uno los escucha, digamos, fundamentalmente, lo primero que ellos dicen, o lo primero que decían en las primeras etapas de los testimonios, de los juicios, es: nosotros prometimos que si sobrevivíamos íbamos a recordar para contar esto por los que no están. Por eso también la desesperación que tienen muchos sobrevivientes cuando tienen que declarar en un juicio y tienen mucho miedo de olvidarse de algún nombre, de olvidarse de alguna prueba, porque ellos portan ese mandato, ¿no?, que decía al comienzo, ese mandato memorístico de que ellos deben recordar para hacer justicia. Entonces, el valor es absoluto. Con eso se construyeron, digamos, los juicios en Argentina, fundamentalmente. Después, por supuesto, bueno, hay otras cuestiones, archivos, documentos, ¿verdad? Pero estamos hablando de, vamos a ver, simbólico con eso. Una pregunta cortita para antes de cerrar este bloque. Noto que recurriste en un par de ocasiones a una palabra de resonancia ciertamente lacaniana. Hablas de iancia. Dos preguntas. Primero, ayudarnos a nosotros y a los oyentes a comprender el significado de eso. Y segundo, también, ¿por qué elegís hablar de iancia para hablar sobre estos temas, sobre el efecto del testimonio, sobre el efecto de las políticas de memoria, verdad y justicia? Parece una pregunta lacaniana esa, Manuel, directamente te lo digo, porque reparar en eso y decir por qué para hablar de este tema uso eso, me parece una pregunta lacaniana. Porque es verdad, la iancia, me estoy refiriendo así como muy, en términos muy generales, a eso que introduce algo que, un corte, podríamos decir un agujero, podríamos decir una ruptura, algo que resquebraja, algo, digamos, que hace que no sea total, absoluto, ninguna de las palabras que decimos, porque en este territorio de la palabra, de los sobrevivientes, y en el terreno del horror, de lo padecido, etcétera, etcétera, siempre soy muy cuidadosa de que se mantenga algo que también es muy lacañado, pero que se va a entender mucho más, que es el no todo. Es decir, que no es que ni para todos es lo mismo, ni para todos tuvo las mismas marcas, ni podemos pensarlo en un todo absoluto. Cuando hablo del mandato memorístico, y cuando al comienzo me preguntaron sobre el tema de la memoria, siempre digo que yo pienso en una memoria dividida, una memoria atravesada por el lenguaje, una memoria tachada, diría Lacan también, ¿no? Es decir, está barrada, tiene un agujero, no es una memoria completa. Es decir, no le podemos exigir eso a los sobrevivientes, porque el sobreviviente no puede estar todo el tiempo recordando todo como fuese memorioso, porque eso no es vivible. Eso no es vivible. Entonces, también por eso, hace ya unos cuantos años, y a pesar de que también hubo muchos intentos y resoluciones y pedidos y cuestiones que se fueron solicitando a la justicia, no se le puede seguir pidiendo a los sobrevivientes que 1, 2, 20, 30, 40 veces vuelvan a testimoniar, vuelvan a pasar por ese lugar, porque contar estos hechos es, como vos preguntabas antes, Luis, también revivirlos, es volver a pasar por,
Entonces, digamos, ¿hasta cuándo se puede volver, o sea, exigir que se vuelva y se vuelva y se vuelva y se vuelva, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hay un tema ahí que lo de la agencia remite a mantener en todos estos temas un lugar que no sea tocado por lo absoluto. Fuera de contexto. La esperanza siempre es un garrón, te hace creer que hay opción, pero vos naciste en Morón, vos sos negro o marrón. Para vos no existe el perdón, aunque te esfuerces no tienes el don. Y si encima vos sos maricón, peronista, otro gol. Sos lesbiana, puta o ladrón, para vos no hay redención. Hay cosas que nunca vas a vivir. ¿Para qué te voy a mentir? Lugares a los que no podrás ir. Lugares de los que es mejor huir. El doble que al resto te va a costar. Que seas diferente te lo van a cobrar. Vas a encontrar la forma de atravesar las puertas que te van a querer cerrar. Y si encima vos sos maricón, peronista, otro gol. Si sos lesbiana, puta o ladrón, para vos no hay redención. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto.
Ella no te quería, era solo una ilusión. Entre tus fantasías nunca entraste en razón. Tonto corazón, mi tonto corazón. Tonto corazón, nadie recuerda tu nombre, ahora nadie piensa en vos. Ella no te quería, era solo una ilusión. Tonto corazón, tonto corazón. Todo lo que deseo es un poco de suerte y nunca volver a verte. Todo lo que deseo es un poco de suerte. Tonto corazón, tonto viejo y pobre corazón. Tonto corazón, ella no te quería, era solo una ilusión. Entre tus fantasías nunca entraste en razón. Tonto corazón, mi tonto corazón. Tonto corazón, todo el cariño que diste nadie te lo devolvió. Todas esas noches tristes no aprendiste la lección. Tonto corazón, mi tonto corazón. Todo lo que deseo es un poco de suerte y nunca volver a verte. Todo lo que deseo es un poco de suerte. Tonto corazón. Todo lo que deseo es un poco de suerte y nunca volver a verte. Todo lo que deseo es un poco de suerte. Tonto corazón, tonto viejo y pobre corazón. Segunda hora aquí en el Destape Radio. Estás en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista, mucho más que una entrevista. Estabas escuchando a Santiago Motorizado y Vicentico con Tonto Corazón. Antes de la tanda, el tema nuevo de Científicos del Palo. Una banda que particularmente a mí me gusta mucho. Trato de que suene en cada cosa donde puedo. Si hay un tema nuevo de los Científicos del Palo, tiene que sonar. Ya suena o en La Barbarie o acá en Fuera de Contexto. Marginal se llama la nueva canción de los Científicos. Lo pueden encontrar en todas las redes. Sepan también que para qué sirve pensar, la cortina musical de Fuera de Contexto es obra de los Científicos, de esta banda de rock marplatense. En un ratito seguimos conversando con Fabi Rousseau, pero antes déjenme contarles una muy buena noticia que nos trae el municipio de Morón, porque se firmó un nuevo aumento salarial para los trabajadores municipales de la salud.
Eso a través de un acuerdo entre el intendente Lucas Gui y el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal. Otorga un incremento salarial con una suma total acumulativa de más del 46% sobre los sueldos básicos entre abril del 2021 y marzo del 2022. Las uvas se van a empezar a otorgar ahora ya, a partir del mes que viene. Se suma un 15% al básico para todo el personal de salud y a partir de enero del año que viene un aumento del 7% y un 8% a partir del 1 de marzo del 2022. Buenísimo, bueno, me parece que hay en Morón. Esta decisión estaba tomada antes las PASO. De todas formas no deja de ser algo que hay que hacer ahora después de las PASO, ¿no? Totalmente, bueno, la verdad que es un reconocimiento en el bolsillo para los trabajadores y trabajadoras de la salud que tanto han puesto durante esta pandemia. Como cada sábado también les instamos a que ayuden a sostener este enorme proyecto de comunicación que llevó adelante también una tremenda cobertura de las elecciones durante el fin de semana pasado. Ayuden a sostener el Destape, suscríbanse al Destape, sepan también que no solo están sosteniendo este verdadero proyecto independiente de periodismo, también no solamente están ayudando a que surjan nuevos programas, a que se sumen más profesionales al staff de la radio, de la web, también empiezan a formar parte de la increíble comunidad organizada de la Feria del Destape Web. Bueno, feria donde llegó Peroncho, ¿no es cierto? Así es, sí, yo publiqué mi anuncio, publiqué el anuncio y ahí estoy a la espera de que surjan funciones. Yo no quiero decir nada, quiero decir lo siguiente. Es un análisis que surge a partir de los hechos. En 2019 hice funciones de Peroncho en todo el país. La verdad que viajé por las 24 provincias de la Argentina, hice funciones en 23 provincias y el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hice funciones por todos lados. Y el resultado de las elecciones de 2019 está a la vista. En 2021 no hice ninguna función, en ningún lado. No me llamaron para hacer ninguna función. Y el resultado de las elecciones también está a la vista. Datos, no opinión. Dado ese escenario, Peroncho, el talismán de la victoria. Sí, no lo sé. Capaz que trae suerte hacer un espectáculo de Peroncho en tu unidad básica, en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo. Capaz que podemos repetir aquella experiencia de 2019 que nos llevó hacia la victoria. Y por ahí tenemos una función de Peroncho. Si la querés llevar una función de Peroncho, tienen que saber que es muy fácil. Tenés que buscar todos los datos en la Feria del Destape, para llevar este espectáculo de stand-up 100% peronista. Volvemos a las básicas, a los centros culturales, a los escenarios improvisados en una vereda al lado de una parrilla. Bueno, escribime, lo coordinamos. Están todos los datos puestos en la Feria del Destape. Lo buscás como espectáculo de stand-up 100% peronista. Lo buscás como Peroncho de Manuel Rodríguez. Qué lindo para sostener, recuperar y agitar esa mística que caracteriza al peronismo. Bueno, un show de Peroncho, además ahora que viene los días lindos, que se viene la primavera, para atravesar también esta situación entre las PASO y las elecciones, me parece que es un planazo, digamos, ojalá. Y ahora que estamos casi todos vacunados, ahora que podemos volver a reunirnos, por supuesto, ¿no? Está bastante claro que era una humorada lo de recién que decía que no me habían invitado. No me habían invitado porque no se hicieron eventos, no se hicieron shows, no se hicieron actos. Básicamente porque, tuvimos una pandemia en el medio, pero ahora que eso de a poco va quedando atrás, me parece que está muy, muy piola poder sumarse a un show donde a partir del humor proponer una mirada y recuperar esa mística que tanto nos hace falta. Están todos los datos en la Feria del Destape ahí para ponerse en contacto y para llevar el show. O sea que metimos chivo de Peroncho y de la Feria del Destape todo en uno. 2 por 1, muy bien. Bueno, y nos queda todavía un rato más de conversación con Fabiana Rousseau para seguir conversando sobre estas cuestiones que tienen que ver con las políticas de derechos humanos y las consecuencias también que deja el genocidio en la sociedad. Seguimos en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
Bueno, seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio, comenzando con Fabiana Rousseau. Fabiana, hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, que es todo un emblema de cómo se intentó cortar el proceso de memoria, verdad y justicia en el medio de un juicio. Lo hablábamos con Carlos Rosansky unas semanas atrás, del impacto que eso generó en la sociedad argentina en el marco de los juicios. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que no aparecía? Bueno, vos sabés que precisamente la desaparición de Julio López marcó un antes y un después en todo mi trabajo al interior de la Secretaría, porque si una situación muy particular. Nosotros habíamos comenzado a trabajar con un programa que se llamaba Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado, para justamente dimensionar un poco la actualidad de esas marcas, lo que comentábamos al comienzo de la charla, a nivel social. Y habíamos organizado un primer seminario donde habíamos convocado desde la Secretaría a los grandes referentes que habían trabajado durante las décadas del 70 y del 80 en la asistencia y en la cuestión clínica con los sobrevivientes, ¿no? Entonces, bueno, nada, habíamos invitado a Yelu García Reynoso, habíamos invitado a Fernando Ulloa, que en ese momento no había podido venir, habíamos invitado a Graciela Aguiles, Alicia Stolkiner, bueno, Ana Bresín, muchos referentes, digamos, de ese campo. Lanzamos Diana Corvo, no me quiero olvidar, y Lucila Ederman. Lanzamos el primer seminario y para hablar de las marcas de la desaparición en lo social, y ese día desaparece López. Estábamos en ese seminario, tremendo, no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Por supuesto, lo primero que pensamos fue qué va a suceder con los juicios, ¿no? Porque nos dábamos cuenta, estando en ese lugar físico, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en ese seminario sobre las marcas de terrorismo de Estado, convocando y trayendo a todos los que habían formado parte de ese universo para pensar qué sucedía con esas marcas, y resulta que aparecía esta situación en el medio del primer juicio, ¿no? Como creo que comentó ya Rosansky en el encuentro anterior, que se llevaba adelante en la reapertura de las causas en Argentina. El primero o el segundo, porque creo que ha habido uno de jefes de área en Capital Federal. Bueno, entonces, obviamente, esto fue lo que puso en marcha la desaparición de López, la creación inmediatamente, unas semanas después, del Plan Nacional de Acompañamiento que pasé a coordinar a nivel nacional, porque lo que pensamos en ese momento era, bueno, ¿con qué responde el Estado frente a la desaparición de un testigo en el marco de los juicios, ¿no? Es decir, esto evidentemente todo parece indicar que era la parálisis de allí en adelante, que era lo imposible de transitar, no le podíamos decir a los testigos, ¿no? Bueno, ustedes van a declarar, no van a declarar, es decir, era terrible, voló todo, Hiroshima, voló todo por el aire, ¿no? Incluso testigos que estaban en otros países que iban a viajar a la Argentina para testimoniar, es decir, bueno, era realmente inmanejable, con lo cual lo que había en ese momento para responder desde los programas estatales era el programa de protección a testigos, que se llamaba Programa de Protección a Testigos e Imputados, es decir, que bueno, de alguna manera también hasta ese momento, al no haber habido juicios por lesa humanidad y tratarse de juicios penales comunes, vamos a decir, el tratamiento que recibían los testigos y los imputados era el mismo. Entonces acá estábamos hablando también de otro tipo de víctimas y con otro modo en que el Estado tenía que hablarles a estas víctimas. No se podían dirigir del mismo modo que se dirigían, digamos, a los imputados. Y el programa ese lo que daba como, digamos, alternativa era que fueran protegidos por fuerzas de seguridad. Y entonces, ¿qué le iba a decir? Sí, desapareció López y le podemos poner un policía en la puerta. Claro. Esto no era posible, por lo menos no era posible de esa manera a secas, vamos a decir. Es decir, no podía así nomás el Estado decir una cosa en ese momento. Y además porque nos dimos cuenta, primero que bueno, que muchos testigos decían, nosotros no queremos de ninguna manera eso, con lo cual, si eso es lo que el Estado tiene para ofrecer, mejor no. Y por otra parte, también el problema de que nos dábamos cuenta muy rápidamente que el riesgo que se había puesto en juego no era tanto el riesgo físico, aunque sí por la desaparición, pero lo que había puesto en marcha fundamentalmente era lo que empezamos a llamar el riesgo psíquico, el riesgo subjetivo.
nos empezaron a llamar personas que vivían en otros países que no iban a ser testigos en ese juicio ni en el siguiente, ni siquiera se iban a ser testigos, estaban aterrorizados, no sabían qué iban a hacer, se reactualizó absolutamente todo, con lo cual lo que dijimos era, bueno, no podemos responder desde el Estado solamente con ese programa, tenemos que crear un programa que apunte de nuevo a este sujeto que no está contemplado en las estructuras burocráticas del Estado, que ese sujeto que ha padecido los peores crímenes por parte del Estado, que porta en su cuerpo las marcas de esos crímenes y que además ahora desapareció, digamos, un testigo. Con lo cual tenemos que crear algo que esté a la altura de acompañar y proteger, ya que hablamos de medidas protectorias, ese otro sujeto, que no es el sujeto del riesgo físico solamente. Y así, bueno, se creó el programa de acompañamiento, a partir precisamente de este hecho. ¿Cómo recordás, cómo operó en ese momento esta perversión por parte de los medios de comunicación de la derecha, que habían sido cómplices de la dictadura, que habían sido cómplices de los represores, que intentaron endilgarle la desaparición de Jorge Julio López al Estado Nacional, al gobierno de Néstor y Cristina, como si esa desaparición hubiera sido una responsabilidad del gobierno democrático? Sí, fue muy duro, fue muy complicado en ese momento, incluso el ataque fue muy feroz, incluso, no sé si se acuerdan, pero en ese momento se hicieron algunas pericias para pensar acerca, digamos, ¿se acuerdan que también estaba la versión rondando de que él se había perdido, de que no estaba muy bien, en fin, había habido muchas cuestiones. Me acuerdo que me tocó participar en la pericia que hicimos acerca de digamos, la disonancia entre eso que se estaba planteando, de responsabilizar primero al desaparecido y luego al gobierno por el desaparecido. En primer lugar, intervenimos con esa pericia para dejar en claro que no se trataba en ningún caso de una responsabilidad por parte del desaparecido. Y a nivel de la política pública fue muy delicado, nos dimos cuenta, yo creo, por lo menos en el lugar donde yo intervenía, que era, bueno, acotado dentro de todo, quiero decir, las reuniones eran con los secretarios y con el ministro, nos dábamos cuenta de cómo iba a ser ese proceso de ahí en adelante, con lo que nos íbamos a enfrentar, es decir, y el delicado equilibrio que había que mantener respecto de cómo operaba todo este discurso que bombardeaba a toda la sociedad en relación a la responsabilidad sobre ese nuevo crimen de desaparición, entre el impacto tremendo sobre las personas que han estado desaparecidas o sus familiares, y entre lo que significaba dimensionar hasta dónde eran capaces de llegar con los ataques, ¿no? Eso realmente fue un momento muy, pero muy bravo para pensar la política sobre, digamos, la política de continuidad, asumiendo las responsabilidades del Estado como una política pública en ese acompañamiento. Ya que estamos hablando de estos discursos tan peligrosos, ¿de qué manera operan los discursos negacionistas en la sociedad? Bueno, lo estamos viendo en carne propia. Lo estamos viendo en carne propia. Sí, son muy peligrosos los discursos negacionistas. Realmente hay que ver hasta dónde llegan, porque a mí me da la sensación que los discursos negacionistas de la actualidad tienen un plus, hay algo que se ha desatado, que se ha desabrochado de otros discursos negacionistas, y que da mucho temor pensar hasta dónde pueden llegar, porque por un lado no es un fenómeno argentino, ¿no? Es un fenómeno mundial. Estamos viendo situaciones, digamos, muy particulares donde parece que todos los lazos están rotos, todo lo que hace de frontera, de valla, que sostiene un X contexto, incluso para los discursos negacionistas, a veces hay contextos que frenan determinadas cosas, ¿no? Da la sensación que en este momento hay algo que se desató radicalmente. Y lo pensaba mucho ayer, lo discutía con algunos compañeros brasileños por lo que estaba ocurriendo en Brasil, y por lo que además
ocurrió hace muy pocos meses atrás en el Centro Mundial, digamos, en el Capitolio. Es decir, me parece que estamos frente a un acontecimiento nuevo que merece ser pensado con otras categorías. En esto, el último libro de Jorge Alemán, Ideología, hay una pregunta que él rescata de Freud en relación a una pregunta que ya se hacía Freud, ¿no? ¿Cuál es el quantum de error? ¿Cuál es el quantum de pulsión de muerte que una sociedad puede soportar? Y uno podría decir que, bueno, que la sociedad en su conjunto, la sociedad humana, soportó el nazismo, soportó, digamos, el fascismo, soportó crímenes muy terribles. Es decir, que el quantum, partimos ya de un quantum muy alto, ¿no? No es que nos vamos a preguntar, digamos, partimos de un quantum muy alto. Y entonces está siempre ese peligro, esa alarma que se prende de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Si esto se desata. Es decir, tenemos que... A mí me preocupa mucho, me parece que es un tema que nos tiene que preocupar mucho a todos y que tenemos que pensar de alguna manera, lo voy a decir así, en el trazo grueso. Es decir, en el modo donde podamos pensar frente a semejante amenaza, como nosotros, todos los que no estamos de ese lado, pensamos cómo armamos un freno. Entonces, bueno, ojalá podamos armar ese freno entre todos. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways that held me, they held me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe, then it fell apart, fell apart. Oh, babe, then it fell apart, it fell apart. Extreme sounds that told me, they held me out every night. Well, I didn't have much to say, I didn't give up the light. I closed my eyes, I closed myself, I closed my world. I'll never open up to anything that could hurt me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe, and it fell apart. It fell apart. Oh, babe, then it fell apart. It
fell apart. What'd you say my name was? What'd you say it then? What'd you say my name was? Or say it then? Well, I know I can. Well, I know I can. Well, I know I can find love, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Like it always does. Always does. Always does. Always does. No logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. Estamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Conversamos con Fabiana Rousseau. Fabiana, en este bloque queríamos preguntarte acerca de la labor que lleva a cabo la Asociación Territorios Clínicos de la Memoria. ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, cómo no, con muchísimo gusto, porque Territorios Clínicos es un lugar que surge. Eso sí se lo agradezco al macrismo. La verdad que eso es lo único que tengo para agradecer al macrismo. Sí. Que surge justamente cuando las políticas públicas sobre la memoria, digamos, se fueron destrozadas, ¿no?, por el macrismo, y se instauró un discurso negacionista. De hecho, el secretario de Derechos Humanos que propuso el macrismo fue un secretario negacionista abiertamente, ¿no?, con todas las letras, lo dijo de todos los modos posibles. Entonces, frente a eso, me interesó mucho rescatar la experiencia que habíamos llevado adelante con todos los colegas de la región que habíamos participado en la construcción de políticas públicas sobre los temas de memoria durante los 10 años anteriores a todo esto, o 15 años, porque hemos estado varios años. Los compañeros de Brasil, de Uruguay, de Chile. Entonces me interesó mucho rescatar eso y construimos primero un nudo muy chiquito de trabajo, que fue, bueno, retomar las políticas de reparación, ponernos a estudiar sobre lo que había sucedido, porque uno en la vorágine, digamos, de ese trabajo, bueno, está todo el tiempo, ¿no?, produciendo y haciendo cosas, pero bueno, después ese momento de pensar qué hicimos y qué podemos transmitir a otras sociedades sobre la experiencia que tuvimos, que fue muy fuerte, muy impresionante. Entonces nos dedicamos a investigar, nos dejamos a pensar y así, bueno, construimos un seminario que lo damos todos los años, donde participan colegas de todos esos países, con dimensiones interdisciplinarias de trabajo. Investigamos, digamos, todos los temas vinculados al cruce entre el psicoanálisis, la política, la memoria, los derechos humanos, la verdad, la justicia. Todos estamos entre esos significantes nadando, con algunos proyectos muy, muy, muy interesantes. En este último año y el anterior hemos ganado algunos premios, por un proyecto que se llama Poéticas del Tiempo, que intentamos rescatar también con un grupo de colegas esos retazos, fragmentos de memorias, no en la dimensión testimonial, sino, o no solamente en esa dimensión, sino parándonos más del lado del agujero, lo que surge como recuerdo, sí, de algo, de una cajita de zapatos que quedó, ¿no?, de la noche de un secuestro de un hijo que lo trae, que dice, bueno, o como nos pasó hace pocos días justamente de Córdoba, una hija la hija de Esther Felipe,
que nos acercó una grabación que tenía de su madre cantando, y hicimos con eso un trabajo muy, muy precioso. Paula. Y bueno, Paula. Y por otra parte, bueno, también dentro de TECME, que ahora somos un montón, porque se fue sumando gente de distintos lugares y distintas provincias, hay un núcleo de Córdoba duro, un núcleo duro muy interesante de compañeros del CONICET, digamos, que están trabajando sobre estos temas, en donde hemos escrito ya 2 libros, en donde además asesoramos en políticas públicas vinculadas a estos temas. Y lo último que les cuento es que cuando surgió la pandemia, inmediatamente las medidas sanitarias pusieron en marcha, digamos, una cantidad de cuestiones que también retornaron, como decíamos anteriormente, por lugar menos esperado en los sobrevivientes, que fue el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, volvían algunas palabras, toque de queda, estado de sitio, estado de excepción, en fin, cosas, fosas colectivas, o sea, volvieron a aparecer algunos significantes muy complejos que inmediatamente produjeron efectos en quienes habían pasado por esas experiencias concentracionarias, y entonces pusimos desde TECME a disposición un dispositivo analítico solidario, así lo llamamos, para poder escuchar a aquellas personas que estaban atravesando ese momento donde se habían pegoteado demasiado esas escenas y poder entonces despejar un poco la cuestión. Así que bueno, eso nos valió que también luego fuéramos convocados por la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires para acompañar un poco el proceso también de recomendaciones a los profesionales de la salud mental que durante esos días estaban atajando situaciones muy complejas, donde también había, ¿no?, muchos muertos, situaciones muy difíciles, sobre todo para despejar también algo que nos pareció muy importante. Hicimos un ciclo de conversaciones por esos días, lo que significaban las políticas del cuidado versus las políticas de excepción. Porque a raíz de las políticas del cuidado, ¿se acuerdan que por esos días el debate a nivel mundial era, bueno, esto va a generar más control, y entonces el estado de excepción, y entonces, bueno, comenzó toda la posición de Agamben, digamos, y otros teóricos en relación a estos temas? ¿Qué pasaba con una sociedad que no enterraba a sus muertos? ¿Qué iba a suceder con esto? Etcétera, etcétera. Y parecía que todo daba lo mismo, es decir, que no enterrar a los muertos porque el Estado hace desaparecer tiene el mismo efecto que no enterrar a los muertos porque hay una pandemia y no los puedes enterrar, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eso es la primera cuestión que había que despegar, es decir, el estado de excepción es una cosa y el estado, digamos, de un estado cuidador presente, con políticas sanitarias acordes a la coyuntura y a la gravedad de los hechos, es otra cosa. De hecho, con los colegas, digamos, de América Latina, que estuvimos trabajando bastante en esos días, sobre todo colegas de Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia, había por esos días, al contrario, una utilización de la pandemia para la profundización de las violaciones de derechos humanos, ya que los cuerpos los tenemos que enterrar todos juntos y no hace falta dar cuenta de nada porque total nadie los puede ver, bueno, hacemos lo que queremos. Entonces todo quedó tragado por lo pandémico en esos países. Por eso a mí me enoja mucho cuando escucho que, bueno, que total todo es lo mismo. Contamos los muertos. Bueno, ¿cuántos muertos tiene Argentina? Bueno, no es así. No es un tema de números. Es un tema que hizo el Estado con esto, cómo se llevó adelante una política del cuidado, que siempre la vinculé a esa política del cuidado, digamos, a que este Estado actual es legatario, se asume legatario de aquel Estado reparador. Entonces, ese link entre el Estado reparador que tuvimos en Argentina y el Estado, digamos, que cuida, que asume esos legados, me parece que mínimamente tenemos que poder reconocer esas diferencias, ¿no? Sí, con otros estados que han hecho cualquier cosa con la pandemia. Interesante a partir del disparador de contar lo que hace TECME, pudimos escuchar a partir de tu reflexión esta caracterización tan pertinente respecto a de las diferencias, ¿no?, entre las políticas de cuidado y el estado de excepción, que también era una de las cuestiones que queríamos abordar a lo largo de esta conversación, que lamentablemente de a poco va llegando a su fin, y digo lamentablemente porque dan ganas de seguir
conversando largo y tendido, y una de las cuestiones que nos ocupó también a lo largo de este ciclo, con una entrevista puntual, en nuestro caso a Analía Kalinek, es esta irrupción que generó también durante el macrismo y a partir, como decías antes, del fallo del 2x1, de los hijos e hijas de genocidas, ¿no? que irrumpieron en el espacio público como un nuevo movimiento por la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. ¿De qué manera reflexionás esa irrupción colectiva? Bueno, me parece precisamente desde TECME hicimos el primer encuentro público sobre la voz de las hijas de genocidas que se quitaron el apellido, en el caso de Mariana Dopazo, que además ella también es psicoanalista, y que se integró a Territorios Clínicos de la Memoria. De hecho, tenemos en uno de nuestros libros publicada, digamos, esa mesa donde debatimos sobre, en ese momento, los 2 casos que había de hijas que se habían quitado el apellido a través de instancias jurídicas, el apellido de sus padres, ¿no? En el caso de Mariana se quitó el apellido de Checolats, y en el caso de la otra compañera, Rita Bagliati, se había quitado el apellido también de su padre genocida. Ese debate a nosotros nos pareció muy importante porque Mariana, si ustedes recuerdan, también había sido una de las primeras voces que emergió después del 2x1 y que inmediatamente salió una entrevista que se le hizo a ella, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, por supuesto generó un impacto muy, muy importante. De hecho, digamos, el tratamiento que ella le dio a este tema, haciendo pasar esa decisión por el dispositivo judicial, digamos, haciendo intervenir la ley en esa decisión, fue algo muy importante porque hasta ese momento, cuando ella se quita el apellido formalmente en el año 2016, las únicas 2 personas que al menos había hecho público, digamos, ese acto habían sido ella y Rita Bagliati. Por lo tanto, nos interesaba mucho pensar también por qué, en el caso de Rita, que había sido 10 años antes, donde todavía no habían empezado los procesos judiciales, había sido una nota muy fuerte en página 12 y una repercusión de 2 o 3 días, pero había quedado ahí esa decisión. No había tenido el impacto de que otros hijos se sumaran, ¿no? En cambio acá fue una cosa impresionante, se tocó algo que voló por el aire. A los 5 días eran 40 hijos de genocida, después no sé cuántos, comenzaron a llegar hijos de genocidas de Chile, de Alemania, se hizo un encuentro nacional, Analía, digamos, también, bueno, armó este espacio de historias desobedientes, hizo un recorrido muy interesante. Entonces, me parece que, bueno, que era la voz menos pensada, la voz impensada, ¿no? La voz impensada. Y yo siempre, hasta ahora, lo pienso teóricamente en términos de voz y no tanto en términos de sujeto político, porque me parece que los sujetos políticos llevan un tiempo de construcción y de articulaciones muy precisas para constituirse en el espacio social como sujetos políticos, pero creo que eso que comenzó como una voz impensada comenzó a producir articulaciones muy serias, por ejemplo, en el discurso del feminismo, es decir, inmediatamente algunos feminismos estuvieron muy interesados en pensar qué significaban estos actos de quitarse el apellido de los padres genocidas o romper con las historias de los padres genocidas de un modo más simbólico o de un modo más jurídico. Luego, bueno, ustedes también conocen seguramente la historia de Pablo Berna, que siendo abogado también se sumó a un proyecto junto, ¿no?, con Pablo Yonto y otras personas para poder declarar en los juicios por delitos de lesa humanidad, con los datos que ellos tenían. Es decir, se comenzaron a hacer articulaciones políticas de incidencia política en lo social muy importantes. Así que me parece que eso reconfiguró un espacio social. Y una cosa más que pasó por esos días, que yo trato de traerla también a la memoria porque me parece un hecho importante, que ahora lo ligo un poco con la nueva campaña de Abuelas, es cuando surge esa agrupación de vecinos sin genocidas, que son los vecinos que viven en el bosque de Mar del Plata, que precisamente con el Checolats iba a volver, ¿no es cierto?, a raíz de los beneficios que la ley le otorgaba, a vivir
a ese lugar y que los vecinos plantearon, sin militancia política previa, plantearon que no podían estar obligados a convivir con un genocida. Y esto es un paso más en los anillos, ¿no es cierto?, de los implicados con las marcas del terrorismo de Estado, que son los vecinos, diciendo, bueno, no queremos vivir con un genocida. No es lo mismo nuestra vida con un genocida que sin un genocida. Y me pareció muy importante ese hecho. Y digo que lo vinculo con la nueva campaña de Abuelas porque hace poquitos días leí que Abuelas está ahora lanzando una campaña donde dirige la interpelación directamente a todas aquellas personas que formaron parte de la periferia de las apropiaciones, ¿no? Es decir, vecinos, familiares vinculados a familiares de los apropiadores, gente que estuvo siendo durante mucho tiempo testigos de esos hechos, y me parece que este anillo que se abre, ¿no?, digamos, a otros sectores de la sociedad, fíjense cuántos años han pasado y lo que cuesta, ¿no? En un minuto se hace mierda un país y cuesta años reconstruir eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es importante de remarcar. Fabiana, queremos agradecerte este tiempo, la generosidad que has tenido para conversar con nosotros, además la claridad de tus conceptos, el coraje, el amor y el compromiso de tus palabras. Estamos muy agradecidos y conmovidos de escucharte. Bueno, igualmente, les puedo asegurar que para mí es un honor y ojalá que podamos juntos salir adelante de todo esto. Seguramente será así. Fabiana Rousseau, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Pedimos perdón, corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Prende y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Con forma de un pez, nadando en mares de Ravel. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. Prende y se apaga sola, sale después de hora. La máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora.
Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Se termina este Fuera de Contexto, especialmente emotivo, fuerte, por lo que significa para esta hermosa tradición de lucha por la memoria, verdad y justicia en la Argentina, la palabra de Fabiana Russo. Esperamos que del otro lado ustedes la hayan pasado tan bien como nosotros, que se hayan emocionado como nosotros, que hayan incorporado también todos estos aprendizajes que propone el diálogo con una protagonista de esa lucha aquí en este bellísimo país como es Fabiana Russo. Realmente conmovedor, muy interesante. Bueno, a mí particularmente son temáticas que me interesan, que me interpelan, que me atraviesan y que me parece muy pertinente darnos el tiempo y el espacio para pensarlas en profundidad sobre sus raíces, sus ramificaciones y cómo esa construcción colectiva, bueno, todavía tiene una necesidad de ser mantenida viva y vigente todos los días. Así es. Antes de despedirnos, algunos números infames que damos cada sábado aquí en Fuera de Contexto. Hoy se cumplen 2072 días de la prisión ilegal de Milagro Sala. 2072 días lleva ilegalmente detenida Milagro Sala. Como cada sábado decimos, es una detención ilegal que debe ser dejada sin efecto. Me permito también hacer una pequeña reflexión. Creo que si como fuerza política convocás a millones de personas detrás de una causa justa, como es la libertad de los presos políticos, y luego a 2 años de gestión no hay avances en esa materia, es también bastante esperable que algunos de esos millones de personas que se sumaron a defender esa causa justa te lo hagan sentir en las urnas. 648 días de detención ilegal. De esos 2072, 648 días ocurren inconcebiblemente con un gobierno al que votamos para que no haya más presos políticos. Las cifras infaustas que repetimos programa tras programa van acompañadas de una exigencia, un reclamo que se sostiene, que es la libertad para los presos y los presas políticos. Una necesidad es dejar de contar días para poder empezar a contar los días de la libertad, los aprobios y estas injusticias sean parte del pasado. Absolutamente. Son 17 causas las que mantiene abiertas Gerardo Morales contra Milagro Sala y contra distintos dirigentes de la Tupac Amaru en Jujuy. Y mientras tanto, Carlos Stornelli, el fiscal procesado por espionaje ilegal, sigue siendo fiscal del Estado. Dicho esto, no queda más que agradecer al productor del programa, Nicolás Colombo, a Juan Pocho Monasterio, el editor, jugador. Es el Enzo Pérez del programa, jugador de toda la cancha. Va cubriendo distintos puestos y siempre a la altura. Por supuesto, a la familia del Destape Radio y también a ustedes que están ahí desde el otro lado sosteniendo y bancando el programa con su escucha atenta. Lo último también, si me permitís, dedicarles este programa, y bueno, como hacemos todos también, todos los programas, a las madres que volvieron a la plaza hace un par de jueves, y el jueves que viene van a estar con su marcha número 2266, firmes en la plaza que es de ellas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. También aprovechamos para darle el pase al querido Nico Esquivel, que ya viene con su habitual cápsula de cada sábado. Nos encontramos entonces el próximo sábado aquí a las 16 en el Destape Radio haciendo otro Fuera de Contexto. Abrazo grande
amigo querido. Abrazo grande Luis. Se quedan entonces con el gran Nico Esquivel y con el hermoso equipo de Cápsula que hace programón en defensa del buen vivir. Ese Cápsula es una defensa absoluta del buen vivir. Luego sigue Sonorama, quédate en la mejor de todas, quédate en el Destape Radio. Nos vemos el sábado que viene, querido. Nos vemos, chau.